Hermanas, Dios las bendice. Mi nombre es Reina Velázquez Núñez, del Templo Oreb del 5, de la Femenil Dorcas, Álamo Temapache, Veracruz. Las invito a inclinar nuestro rostro y hacemos una oración a nuestro Dios. Oración. Te doy gracias, Señor, por este día. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibirte y llevar este alimento a los que lo necesitan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iniciamos con las lecturas, hermanos, de este día. En Salmo 126, del 5 y 6. Y decimos: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a recibir con regocijo trayendo sus gavillas. Así, hermanos, seguimos con la lectura. En Lucas 10 del 1 al 11. Lucas 10 del 1 al 11 dice: misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleváis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Seguimos, hermanas, con la tercera lectura, que es Lucas 17, 20. Y dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén. Estas son las lecturas, mis hermanas. Ahora pasamos con la pastora Ruth Villaverde, que nos trae el tema de este día. Amén. Hola mis hermanas, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir en esta ocasión un tema muy importante que nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender y además practicar en nuestra vida espiritual. El tema de hoy se llama El fiel se goza en el servicio. Y bueno, cuando hablamos de servicio pensamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él nos dio ese ejemplo de servicio. Él estuvo dando de comer a los hambrientos, Él estuvo dando libertad a los cautivos, Él estuvo sanando a las personas, siempre estuvo de una manera humilde y sirviendo a los demás. Por eso es importante hablar de este ejemplo que el Señor nos da. En la palabra de Dios lo podemos ver que fue así. Pero
nos es difícil nosotros como humanos el poder entender y el poder asimilar que tenemos que ser siervos, que tenemos que servir. Algunos de nosotros somos egocéntricos, arrogantes y creemos que somos merecedores de que se nos rinda reverencia. Por lo tanto, no podemos vernos como siervos. Sí, por nuestra naturaleza somos pensantes y a veces, generalmente, no a veces, generalmente pensamos en nosotros y después en mí y al final en mí, ¿sí? Es difícil estar pensando en las demás personas, estar pensando en cómo servir a los demás, ¿verdad? De cómo ayudar. Siempre andamos pensando en nuestros problemas, en nuestras dificultades y en lugar de ello nos olvidamos de todos los demás. Hermanas, para aceptar tal designación de servicio se necesita una buena dosis de humildad, como dice Filipenses 2, 6, 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto nos enseña que aún siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo cuando vino aquí en la tierra. Él no quiso aferrarse a decir, yo por qué voy a bajar en forma de siervo, yo por qué voy a ser si yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores como Él lo es. Sin embargo, Él no se aferró a esa designación, sino vino aquí y tomó la forma de siervo para servir, hermanas. Como dice la palabra del Señor, y Él lo dijo, no he venido para ser servido, sino he venido para servir. Tomemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pretende la Biblia al decirnos qué debemos hacer? Jesucristo hizo bien al enseñar, al sanar, al alimentar y consolar a la gente. Tomándolo a Él como un ejemplo perfecto, nosotros como sus seguidores, llamados también a servir, llamados también a suplir las necesidades de los demás, de nuestro prójimo, como nos recomienda Mateo 5:44. Dice así la palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es algo tremendo, hermanos, difícil. ¿Por qué? Porque a veces nos maltratan y yo digo, ¿cómo voy a amar si me está lastimando? Sin embargo, tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo, mirar con esos ojos de misericordia, pensar y decir, el Señor te bendiga, yo te perdono y yo te amo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que haces, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera entienden por qué ellos son o actúan de esa manera. Podemos aprender a considerar importantes también las necesidades de los demás cuando centramos nuestra mirada en el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mira con ojos de misericordia y de amor. Es importante que nosotros anhelemos mirar como Él mira, con misericordia y amor a nuestros semejantes. Cada día vemos en la sociedad y en el mundo que la maldad aumenta y que el amor de muchos se enfría. Podemos ver cómo la sociedad se levanta contra el mensaje de Dios y su iglesia. Por eso el Señor nos manda a servir en todo. El Señor nos necesita sirviendo, hermanas. Como dice Lucas 10, 1 al 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la tierra y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Y es cierto, hermanas, pues en realidad nosotros como servidores del Señor somos pocos en comparación de toda la cantidad del mundo que hay, pero tenemos que ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra, que llevemos el mensaje y ayudemos a los demás como el Señor nos ha dicho.
dice la palabra del Señor que dentro de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos cuando los envió a anunciar el reino de Dios, hay una característica, y esta fue: de gracia recibiste, da de gracia, como dice Mateo 10:8, hermanas. Sí, el Señor nos dio de gracia. ¿Por qué? Porque no merecíamos del Señor pues su salvación, no merecíamos los dones que Él nos da y todo lo que el Señor nos ha dado, pero por su pura misericordia, por su gracia, el Señor nos ha dado lo que nos ha dado. Y lo que nos ha dado no es para que lo tengamos nosotras, sino para que demos a los demás lo que de gracia recibimos, demos de gracia. Es decir, lo que tenemos lo recibimos como un regalo del Señor. Ahora también lo debemos de dar como un regalo. A veces nosotros recibimos regalos tan hermosos, hermanas. En nuestro cumpleaños, en el Día de la Mamá o en Navidad recibimos regalos. Y hay veces que esos regalos los tenemos ahí guardaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son regalos costosos o que nos gusta mucho y ahí los tenemos guardados. Pero el regalo que el Señor nos ha dado, hermanas, no es para tenerlos guardados, es para compartirlos, para darlos a los demás. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esos regalos y esos dones que el Señor nos da no es para nosotros, para nuestro uso personal solamente, sino para servir a los demás. Hermanas, regalos tan valiosos se parecen un poco a los dones que Dios nos da por su gracia, pero Dios también nos brinda dones espirituales para utilizarlos y para servir. Los hijos de Dios somos bendecidos para bendecir a los demás. Si el Señor nos bendice a nosotros, hermanas, no es para decir: yo soy una bendita del Señor, o el Señor me ha bendecido, miren, sino es para que podamos bendecir a los demás, para poder ser canal de bendiciones a los demás. Es por eso, hermanas, que es importante que sigamos los consejos que el Señor nos da para que no nos desviemos del camino. En el capítulo 10, en su versículo 3 de Lucas nos dice: He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor sabe que el camino para su servicio no es fácil, es un camino difícil, en donde vamos a encontrar obstáculos, donde vamos a encontrar dificultades para el servicio de Él. Espinos que nos intentarán debilitarnos y así desistir y evitar que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es difícil, hermanas, no es color de rosa el ser cristianos y el camino del Señor. El camino de servicio no es fácil, es un camino en donde cual nosotros tenemos que a veces dar de nosotras nuestro tiempo, nuestros dones, y no solamente eso, sino que también tenemos que doblegarnos en humildad hacia las necesidades de los demás. Él nos promete, hermanas, hacer nuestra guía. Sus ojos estarán atentos para despejar todo lo que nos estorba. Cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad para que las bendiciones que nos ha dado la compartamos con otros. Ahorita, por ejemplo, un obstáculo pues es el ruido. Por ejemplo, acabamos de escuchar una motocicleta. Pues ese es un obstáculo para que no escuchemos, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Sin embargo, no nos vamos a debilitar por esa motocicleta, por los ruidos que pueda haber en nuestro alrededor, sino lo importante es escuchar lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Hemos de aprender en confiar en Dios, que Él nos pondrá en donde debemos de estar para hacer su trabajo que nos ha llamado a hacer. Dios nos habrá de preparar para realizar el trabajo asignado. Y al igual que los discípulos, si nos comprometemos de lleno a hacer lo que nos manda, Él obrará milagros en nosotros. Dice la palabra del Señor en Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Qué hermosa palabra, hermanos.
A veces, mientras intentamos servir al Señor, podemos sentirnos estancados en medio de situaciones. Pero nos hemos decepcionado, hermanas, al ver los resultados de nuestro servicio para el Señor en ninguna manera. Al ver el resultado del servicio es algo hermoso y es algo que el Señor nos da a nosotros en ese momento, que nos alienta para seguir adelante. Para mí hay dos cosas importantes que podemos ver en el servicio. Uno es amar al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y el otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de tal manera que podamos ayudar a las demás personas en su tránsito en la vida. Es una bendición el fortalecer a otros creyentes a través de palabras de estímulo. El aliento nos mueve, hermanas, a trabajar con mayor amor, con mayor celo para dar un buen fruto y avanzar para cumplir con el propósito que tiene en cada una de nosotras nuestro Señor Jesucristo. A través de esta experiencia de servicio, he comprendido que mientras estemos dispuestos a servir a Dios, Él nos guiará y nos preparará el camino para servirle conforme a sus propósitos. Más allá de la edad que tengamos, hermanas, no importa si la edad que tengas, si eres jovencita, si eres niña, si eres adulto, eres anciana, no importa la edad que tengamos, si escuchamos el llamado de Dios, podemos servirle con gozo, con amor, servirle con esa dedicación que quiere que le tengamos. Entonces, no desistamos en servirle, sino persistir en el servicio al Señor. Vamos a orar, hermanas. Los invito a que inclinemos nuestro rostro. Dios de esperanza, Dios de amor, Dios de misericordia, ayúdanos, Señor, a escucharte. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a escuchar tu llamado de servicio en esta hora, de tal manera que podamos servirte y que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado. Gracias porque no nos abandonas y nos muestras a quienes necesitan ese servicio para que podamos ser de canal de bendición a ellos. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza necesaria para servirles a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta la próxima, hermanas. Si las aguas de esta vida quisieran te ahogar, segura es la mano de Dios. Si ve, si las tristezas de esta vida quisieran sofocar, segura es la mano de Dios. Si ve, segura es la mano de Dios, segura es la mano de Dios. Ella te sustentará. No temas, sigue adelante y no mires para atrás. Segura es la mano de Dios. Si ve, si la jornada es pesada y te cansas de caminar, segura es la mano de Dios. Si ve, orando, ayunando, confiando y confesando, segura es la mano de Dios. Si ve, segura es la mano de Dios, segura es la mano de Dios. Ella te sustentará.
adelante y no mires para atrás. Segura es la mano de Dios si ves. Jesucristo te promete que jamás te dejará. Segura es la mano de Dios si ves. El Espíritu del Señor siempre te revestirá. Segura es la mano de Dios si ves. Segura es la mano de Dios, segura es la mano de Dios. Ella te sustentará. No temas, sigue adelante y no mires para atrás. Segura es la mano de Dios si ves.